Quiero hablar acerca de una hombría que refleja a Dios. Una hombría que entiende el diseño de Dios y que al entender el diseño entiende el propósito por el que Dios la puso donde está. Y una de las primeras escenas que marcó mi vida fue la de Abraham. Usted debe saber que Abraham se quedó con su padre Taré durante un tiempo en un lugar que no era el destino, pero se quedó ahí. Resulta que su padre Taré había perdido a su hijo, a uno de sus hijos. Yo sé, cuando un hijo pierde a su padre, se le da un nombre al hijo, es un huérfano. Pero cuando un padre pierde a su hijo, no existe un nombre para ello. Y Taré perdió a su hijo. Así que Taré pierde a su hijo, ahora su nieto Lot está desamparado, lo toma como parte de su responsabilidad y Taré muere. Ahora Abraham, que entiende el llamado de Dios, no deja a Lot, abraza a Lot y lo hace parte de su jornada. Yo sé que nuestros hijos pueden ser un desafío educarlos. ¿Hay alguien que diga amén? Usted también fue un desafío, no tiene ni idea de cuánto. Amén, 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 amén. Eso no me lo reveló ni carne ni sangre, sino del Espíritu de Dios. No se ría, que la risa es de nervio, usted también lo fue. Ahora imagínate lo que significa educar a alguien que no es propiamente tu hijo directo. Pero Abraham tomó a Lot y dijo, vente conmigo. El problema es que Lot no supo ser agradecido. Yo no sé si usted recuerda la historia. Lot empieza a prosperar bajo la autoridad de Abraham. Sus criados empiezan a tener conflicto con los criados de Abraham. Y eso Abraham le roba la paz. Y yo no sé usted, pero yo estoy en una etapa de mi vida donde mi paz vale más que incluso mi dinero. Entonces digo, Dios, yo necesito mantener la paz. Entonces Abraham decide resolver por lo sano y le dice, míralo, yo te amo, pero mejor tomemos cada quien su rumbo. Has crecido, te he cuidado y está bien. Entonces le dice, toda la tierra está frente a ti. Elige tú, lo que tú elijas, yo me iré al otro lado. Y le da la libertad a Lot. Lot debió ser un poco más humilde en el corazón y decir, no tío, ¿cómo vas a creer? Dime tú dónde vaya y yo me iré. Pero no, Lot miró, la Biblia dice literalmente que vio las llanuras de Sodoma y le parecieron hermosas, atractivas. Él pensó, ese es el mejor territorio, él lo elige. Todo esto es un relato bíblico. Ahora, al elegirlo, Abraham le dice, está bien, vaya usted por Sodoma, si usted le cree que ese es su camino, yo está bien, voy a respetar. Y él tomó el otro rumbo. Lo que Lot no había entendido, y Abraham sí, es que no es la tierra lo que determina tu bendición, es quién está contigo. Y Abraham estaba con Dios y Dios prosperó a Abraham. Entonces Abraham está su vida viviéndola de forma tal que ve la mano del Señor sobre él. Resulta que en aquellos días hay una guerra, 4 reyes contra 5. Uno de los reyes que está en guerra es el rey de Sodoma. Es el rey de esa región donde estaba Lot. ¿Y qué creen? Pierden la guerra. Ahora los enemigos han capturado al rey de Sodoma, han capturado dentro de la población a los que tenían mejor perfil y los llevan presos. Esa es una guerra en la que Abraham no había querido entrar. Abraham había resistido, dijo, ese no es mi conflicto, yo no me voy a meter en ello, yo miraré de lejos. Hasta que llegamos a Génesis capítulo 14 y voy a pedirte que lo leas conmigo. Cuando Abraham se enteró de que su sobrino Lot había sido capturado, su sangre ahora estaba en problemas. Lo que había evitado se vio forzado a involucrarse. Así que movilizó a los 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa. Entonces persiguió al ejército de Kedorlaomer hasta que lo alcanzó en Dan. Allí dividió a sus hombres en grupos y atacó durante la noche. El ejército de Kedorlaomer huyó, pero Abraham lo persiguió hasta Oba, al norte de Damasco. Abraham recuperó, diga conmigo, recuperó.
Ahora, si hay un caballero al lado suyo, dígale, vea, Abraham recuperó. Dígale, Abraham recuperó todos los bienes que habían sido tomados y trajo de regreso a su sobrino Lot, junto con sus pertenencias, las mujeres y los demás cautivos. Esta era una batalla en la que Abraham no quería involucrarse. Él quería mirar de lejos. No es mi problema, no me voy a meter en eso. Y no se metió hasta que uno de los suyos fue tocado. Siempre me ha cautivado esta historia, porque en muchas ocasiones siento que tiene sentido esa frase, ojos que no ven. Si se están matando mientras yo no vea, no es mi problema. Pero el problema se vuelve mío cuando uno de los míos ahora está en problema. Entonces, Abraham, que había evitado, se ve forzado. Y esa fuerza que es la sangre la que lo llama, lo involucra. Y perdónenme si soy vulnerable en esta mañana. Hay cosas que me han inquietado profundamente, al punto que han perturbado mi sueño. 2 niños que fueron secuestrados por organizaciones criminales fueron las víctimas de un sistema. Y usted recordará la escena, porque ese video que se hizo público, primero los vemos con arma matando a quemarropa casi sin conciencia, muy envalentonados, niños. Y apenas unos minutos después, al ser aprendidos, usted recordará a uno de ellos llorando desconsoladamente, como siendo consciente de que arruinó su vida. Y a veces siento que soy como Abraham. Miro a un costado. No es mi problema. Ojos que no ven, corazón que no siente. Y siento que la iglesia es así. Es que eso pasa allá en Guayaquil. Nosotros estamos acá. Entonces es problema de los pastores de Guayaquil. Y se siente tan lejos hasta que se hace personal. Y uno de los tuyos a lo mejor es lastimado. Ruego a Dios que no. Pero fue lo que sucedió con Abraham. Solo cuando se volvió personal, él se involucró en el problema. Y fue, y por la gracia de Dios pudo rescatar a su sobrino y todo. Abraham no ignoró que Lot, a pesar de que, perdónenme la expresión, era un muchacho malcriado en cierta manera, no ignoró que era su sangre. Fue y lo rescató. Peleó hasta recuperarlo. Cuando yo leí esta historia por primera vez, mi vida fue marcada. Y yo entendí esto. Un hombre de Dios no se detiene ni se desentiende de las crisis de su familia. Porque a veces miramos a otro costado, no es mi problema. Pero un verdadero hombre de Dios no se desentiende de esas crisis, sino que asume la responsabilidad. Tal vez yo no creé el problema, pero es mi responsabilidad asumir parte de ello. Así que se levanta con los suyos, porque Abraham levantó a los 318 que fueron formados en su casa. Se levanta con los suyos y pelea por los suyos las batallas que se tienen que librar. Pero a veces siento que miramos a un costado. Abraham no esperó que el peligro pasara. De alguna forma, un verdadero padre no ignora el clamor de los suyos. El hombre de Dios entrena a los de su casa en tiempos de paz para rescatar a los suyos cuando están en tiempos de crisis. Por eso, cuando hay tiempos de paz, ¿cuánto de la palabra está entrando en el corazón y en la mente de los tuyos? La fe de un hombre no se mide por la comodidad de las cosas que logramos y que están en su tienda o en su casa, sino por la verdadera disposición de su corazón para ir al rescate de los que ama.
Y siento que la fe de la iglesia es muy pobre todavía. Porque por alguna razón, y esto es una autocrítica, hemos abrazado la fe en la medida de lo que alcanzo para estar cómodo. Pero no mido mi fe en la medida de lo que estoy dispuesto a ir y pelear por otros. Rescatar las almas. Hay una generación que ha sido secuestrada por gente que está en guerra. Y hombres cristianos muchas veces miramos de lejos. El país entero vio a esos niños ser simplemente, tú sabes, la carne de cañón. El instrumento para lograr un objetivo mayor. Niños que habían sido cautivados por teléfonos o por cosas que son efímeras, pero que fueron cautivados porque no fueron formados en casa. Y la pregunta es, ¿dónde estuvo ese padre? No lo sé. Pero la pregunta que yo me hago es más confrontadora para mí. ¿Dónde estuvo la iglesia? Porque tal vez el padre no estuvo, porque no tuvo a Dios. Pero Dios puso a la iglesia en esta tierra. Y usted recordará que hace unos años atrás un canal de televisión sacó un reportaje de cómo campos de concentración para entrenar a niños en sicariato se hizo público. Y he sentido el peso en estos días. ¿Qué hicimos? ¿Dónde estuvimos? Entonces cuando pienso en Abraham digo, Señor, ayúdanos a responder, a transformar, a cambiar. Hay otra historia que personalmente me cautivó y es la de Sangar. ¿Alguien conoce quién es Sangar? ¿Alguien escuchó el nombre de Sangar alguna vez? Es un nombre bíblico. En el tiempo de los jueces, en los tiempos donde cada quien hacía lo que le parecía, en los tiempos donde la tierra no era tierra de nadie, mira lo que dice Jueces capítulo 5, verso 6. En los días de Sangar, hijo de Anat, y en los días de Yael, la gente evitaba las rutas principales y los viajeros no salían de los caminos sinuosos. ¿No le parece algo familiar? ¿A quién le da algo de temor, recelo salir al carretero ahora? La gente evita los caminos principales. ¿Por qué? Porque en los días de Sangar, los enemigos de Israel, la gente mala, había secuestrado los caminos. Y si tú ibas por los caminos, te saqueaban, te mataban. Cualquier parecido a la realidad es mirarnos frente a un espejo real. Es la vida. Entonces la gente trataba de buscar otras alternativas para evadir, para evitar, tú sabes, que me vacunen o me atraviesen y me lastimen. Porque eran días malos. Gente mala había tomado la posesión en una época donde la ley del más fuerte prevalecía, gobernaba. Y este detalle de evadir las rutas principales porque la gente tenía miedo a ser saqueada, habían impuesto su presencia y dominio, gente mala. Este hombre no se quedó mirando de lejos, buscó otras alternativas. Y mire lo que describe Jueces capítulo 3, verso 31. Después de Ahod fue Sangar, el hijo de Anat, quien rescató a Israel. Diga conmigo, él rescató. Y en una ocasión mató a 600 filisteos con una aguijada para bueyes. Yo sé que uno que no está familiarizado con el campo y la agricultura no tiene ni idea de qué es una aguijada. Pero impresionantemente es un instrumento de trabajo. Es curioso porque la aguijada es lo que moviliza al buey. Lo toca al patear y eso lo impulsa hacia adelante y hace que el buey se mantenga en el camino. Y esa fue la metáfora que usó Pablo cuando dijo, dura cosa es dar contra el aguijón. Porque a veces tú sabes, nos resistimos a lo que Dios quiere hacer, pero eso es lo que Dios utiliza. Bueno, Sangar tomó su herramienta de trabajo y con eso defendió a su familia. Por alguna razón, de alguna manera entiendo que un hombre de Dios no se escuda en sus limitaciones. Es que la economía está mala. Es que la calle es peligrosa. Yo no te estoy diciendo sal de manera irresponsable a vivir lo que tienes que vivir. Yo no te estoy diciendo sé ingenuo. No,
ellos tomaban caminos distintos. Pero un hombre de Dios no se escuda en sus limitaciones ni espera las condiciones perfectas. Él tomó lo que tenía en su mano y lo que tenía en su mano lo consagró, siendo algo ordinario, lo consagró a Dios y desató el poder extraordinario de Dios para abrir camino y defender a los suyos. Sangar entendió que cuando los caminos se cierran y a veces el peligro está frente a frente, uno no presenta excusas, uno tiene que salir. Por eso estas canciones que entonamos hace un instante me llevan a la presencia de Dios. Y cuando las cosas no salgan bien, tú pelea. Pero no te olvides, cuentas con Cristo. No podemos pelear en nuestras fuerzas. Y a veces escucho a los hombres derrotados y digo, Dios, ese no es el espíritu. Hombres que miran a un costado en lugar de mirar la realidad. Hombres que se paralizan por el temor de los caminos que están en riesgo. Y esas cosas, digo, Dios, despiértanos. Porque los tiempos pueden ser distintos, pero son iguales. Las cosas no han cambiado. Un tercer personaje, usted sabe, de esos que inspiran por la dinámica, fue David. David está siendo perseguido por Saúl. A él se le acercan un grupo de hombres endeudados. ¿Hay alguien que se identifique con eso? Afligidos. ¿Hay alguien que lleve alguna aflicción en su corazón? ¿Sí? Cosas no resueltas en su corazón. Hay alguien que tiene, Señor, todavía tengo. Okay. Ese grupo de hombres se le acercan y dicen, no sé, hay algo en ti, necesitamos caminar contigo. Y se vuelven los valientes de David, caminan con él. Ahora David no puede regresar a Israel porque el rey de Israel lo está persiguiendo. Está viviendo en tierra de los filisteos. Él dice, bueno, si ellos me acogieron, voy a pelear por ellos. Ahora los filisteos van a ir en guerra contra Israel. Y David dice, bueno, mi lealtad es a quien hoy me cubre, me guarda. Así que voy a pelear con ellos. El rey de los filisteos dice, perfecto, ven con nosotros. Los generales le dicen, hey, no, ¿qué te pasa? Este es israelita. Este de aquí nos va a dar la espalda, nos va a matar. No, es que él se ha portado decentemente, correctamente. No. Tú entiendes, le dicen los generales al rey, tú entiendes. La mejor manera de reconciliarse con su gente es que estando en la guerra se vuelva contra nosotros y nos ataque. Así será recibido. Entonces el rey dice, bueno, mira David, tú te has portado muy bien, yo no tengo nada en tu contra, pero mejor regresa a tu casa. Estos tigres no te quieren aquí. Y David regresa con sus hombres a su casa. Mira lo que sucede. Estoy en 1 Samuel 30, cuando regresa a su casa, frustrado porque salíamos a pelear. Pero aún en eso uno ve la mano de Dios. 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclag, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Neguev y Siclag. Habían destruido Siclag y la quemaron hasta reducirla a cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas, se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron. Lloraron a más no poder. Yo no sé usted, yo soy gráfico. David no es un endeble. David es un tipo rudo, un hombre de guerra. Él era un matagigantes. El hombre era varonil, un tipo para las que sea, como dicen los colombianos. Oramos por Colombia, que hoy también está en elecciones. Entonces David está ahí. Pero cuando regresa, su familia fue secuestrada. A mí me impresiona que un hombre puede llorar desconsoladamente. Yo no sé si usted escuchó o creció escuchando. ¿Los hombres? Si se dan cuenta, hay mucho que sanar todavía, ¿no? No, párese. Los hombres no lloran. Pero este es un hombre conforme al corazón de Dios. Y está quebrado
por lo que ha perdido. Ahora mira, pierde a su esposa, pierde a sus hijos. Verso 6, David ahora se encontraba en gran peligro, porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Hay algo que es real. Un hombre que ha sido golpeado o herido pierde el rumbo. Un hombre que ha sido lastimado en su corazón por lo que ha perdido no razona claramente, no piensa lógicamente. Y todo el mundo está culpándolo a David por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa. Hemos perdido lo que más amamos. Nos dijiste vayamos, fuimos, regresamos, ni siquiera peleamos allá y regresamos acá y se nos llevaron a todos. Hemos perdido todo y ellos hablaban de apedrearlo. Pero me encanta la parte final, que es lo que debería hacer todo hombre de Dios. Pero David encontró fuerzas en el Señor, su Dios. Querido caballero, yo sé que Dios lo hizo fuerte, pero sus fuerzas no son suficientes para pelear todas las batallas que la vida le presenta. Usted necesita a Dios. Usted necesita a Dios. Así que David logra encauzar a estos hombres y hace que vuelvan a Dios. Usted puede leer el capítulo, es fantástico. Y cuando deciden volver a Dios y encontrar fuerzas en Dios, quiero saltar al verso 18. Mire lo que dice. Así que David, ¿qué cosa hizo? ¿Me están siguiendo? ¿Qué cosa hizo David? Si tiene un hombre cerca, dígale, mira, David recuperó. David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado y rescató a sus 2 esposas. No faltaba nada, me gusta esta descripción. Fuera grande o pequeño, hijo o hija, ni ninguna otra cosa que se habían llevado. David regresó, ¿cómo dice? Con todo. Así que también recuperó los rebaños y las manadas, y sus hombres los arriaron delante de los demás animales. Este botín le pertenece a David, así dijeron. Ahora, cuando van regresando con todas las mujeres y los hijos y los ganados, van regresando, en ese lugar donde ellos acampaban, habían quedado algunos de esos que no resolvieron sus conflictos. Léalo, la historia es fascinante. Entonces están llorando porque no se levantaron, sino que vieron como otros se fueron y están llorando, y ahora los otros regresan con su familia. Y los que vienen de la pelea, ya, toma a tu esposa y tus hijos. Y trajeron botín. No, ¿qué te pasa ya? Porque hay algunos que son así, ¿no? ¿Verdad? No hacen nada y quieren todo. No mira a nadie, por favor. Entonces ellos estaban ahí. Ahora los guerreros dijeron, no. Lea, la historia es fascinante. Y David le dice, no. Vamos a repartir entre todos. Si yo hubiera estado ahí, no, pues David, eso no es justo, pues yo soy el que se sacó el aire, pues. Y David me hubiera dicho, ¿y a ti qué te importa? ¿Entre todos o nada? David, ¿sabes qué? Yo pienso en esto y digo, un hombre de Dios sabe llorar con honestidad cuando pierde, porque es lo que vi en él, pero no se queda en el suelo. Él encuentra sus fuerzas en el Señor y se levanta y lo hace para perseguir a los enemigos y pelear hasta recuperar cada corazón que fue confiado, compartiendo la victoria con todos. Por alguna razón a veces veo hombres derrotados porque la cultura secuestró a sus hijos. Entonces están llorando desconsoladamente en lugar de levantarse en el Señor, volver a poner su mirada en el Señor y salir y pelear. ¿Sabes qué? Necesitamos volver a entender que se puede llorar y hacerlo con honestidad, pero no podemos quedarnos en el suelo, sino que en Dios necesitamos encontrar nuestras fuerzas. Él es la fuente de nuestra fuerza y tenemos que levantarnos en su nombre y pelear y recuperar hasta poder ver la bondad del Señor. Usted es un hombre. Se vale llorar, pero no se me puede quedar tirado en el suelo. Usted necesita las fuerzas de Dios. Tengo muchas historias como estas que a mí, Francisco,
me han marcado. Pero a veces siento que soy un Abraham que mira a un costado hasta que algo me obliga a mirar y tener que involucrarme. A veces siento que soy un Sangar que entiende que es peligroso salir a la calle. Pero pregunto, Dios, ayúdame a entender qué es lo que tengo y eso que tengo, usarlo para pelear por los míos. A veces siento que lloro por cosas que he perdido. Y se vale llorar. Lo que no se vale es quedarme en el suelo, sino levantarme en el Señor. En Él está mi fuerza. Una última historia que les quiero contar es la de Nehemías. Es increíble porque Nehemías había sido un migrante, salió de su tierra, ahora está viviendo el sueño de la época. Está en un país distinto, disfrutando de privilegios. Más o menos es algo así. Es un ecuatoriano que se fue en pos del sueño americano y está viviendo, tú sabes, en Estados Unidos, gozando de una buena economía, disfrutando de una buena vida. Pero eventualmente Nehemías escucha lo que está pasando en Jerusalén. Y cuando Nehemías escucha lo que está pasando en Jerusalén, su corazón se quebranta, porque es su gente, es su tierra. Él deja su comodidad para ir y resolver. El único problema es que Nehemías tiene que ir a ayudar a gente que no quiere ser levantada. ¿Se ha dado cuenta que a veces usted quiere darle la mano a la gente, pero la gente está tan sumergida en su propio problema que no permite que la ayuda sea efectiva? Entonces Nehemías tiene que dejar su comodidad provisionalmente y se va a ensuciar las manos para levantar a otros. Ahora se da cuenta que tiene que levantar el ánimo de la gente porque ese desánimo los está boicoteando, y tiene que luchar contra las amenazas de los que están afuera, porque esas amenazas desaniman más a la gente. Lidio allá, lidio acá, qué desafío. Bendito era el Señor que yo estaba más cómodo allá. ¿Para qué me meto en lío que no? Pero él entendió que un hombre de Dios no se desentiende. Y llega un momento en el capítulo 4, verso 14, donde él tiene que confrontar, porque él reúne a los hombres del lugar, y le dice: ¿saben qué? No le tengan miedo al enemigo. Por favor, déjenme parafrasear: amárrese los pantalones. No le tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Un hombre de Dios no se paraliza por el temor. Nehemías había entendido algo: que el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces él dice: ustedes abracen el amor de Dios. El hombre de Dios no se paraliza por el temor, se fortalece en el Señor y avanza. Deja las excusas en el suelo, así que toma su lugar en la brecha y pelea con valentía por el futuro de los suyos. Estas son historias que a mí me han obligado a ir delante del Señor. Si tú me permites ser vulnerable, muchas veces me he dado cuenta que mis fuerzas no me alcanzan para enfrentar los retos que hay que enfrentar en la vida. Y Nehemías dice: mire, deja el temor, vuelve a poner a tus ojos en Él. Por esa razón, muchas veces nosotros ponemos nuestros ojos en las circunstancias y el temor nos invade. Pero cuando nuestros ojos se vuelven a poner en Jesús, quien es el autor, el perfeccionador de nuestra fe, nuestra vida se fortalece. No vivimos por vista, sino por fe. Entonces, la mayor cantidad de veces cuando enfoco, tú sabes, mi mirada en la adversidad, dejo de mirar al Señor, y por esa razón mi debilidad me paraliza. Pero cuando miro al Señor, algo en mí vuelve a fortalecerse. Mi corazón cobra ánimo. Lloro lo que tenga que llorar, porque se vale llorar. Y me levanto y peleo por lo que hay que pelear. Querido papito, usted es un guerrero. Yo sé que usted muchas veces quiere mirar a otro costado, pero él le dice: no, mira la pelea.
Yo sé que usted lo paraliza el temor y dice, no, esos caminos son peligrosos, pero Dios te mostrará alternativa y lo que tienes ya en la mano, Él lo usará para poner el pan sobre tu mesa. Yo sé que puedes llorar porque hay cosas que se pierden y duele el corazón. Se vale llorar. Lo que no se vale es quedarse en el suelo. No temas. Vuelve a mirar al Señor tu Dios y recuerda, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Voy a pedirte que te pongas de pie, papito, un momento, por favor.